Jeremías capítulo 20, verso 7 en adelante. Para los que están tomando notas, me rindo sin excusas. Me rindo sin excusas. Lo voy a pronunciar bien porque a veces se oye sin excusas. Como que dice excusas. Sin excusas. Bueno, un saludo para los que nos van a sintonizar a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y todo lo demás. Bienvenidos a Iglesia Rey de las Naciones en Santa Ana, El Salvador. Amén. Todo el mundo tiene que saber que hay profeta de Jehová en esta tierra. Amén. Aleluya. Vamos a leer este párrafo. Creo que el primero ministrado fui yo ahora en la mañana. Tenía ganas de llorar mientras Dios me estaba ministrando esta palabra. Creo que esta palabra va a ser de bendición para todo aquel que la oiga. El tema, me rindo sin excusas. Jeremías capítulo 20, verso 7, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Se siente identificado con eso? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, todos mis amigos miraban, si claudicaría, quizás se engañará, decían y prevalecieron contra él, y tomaremos de él nuestra venganza, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Amén. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aleluya. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, dad a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y de ahí como que todo cambia en el verso 14 y hace un giro y dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio buenas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndose alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Amén. Es bien radical. Este texto es uno de los radicales cambios que hay, y en lo personal yo les digo, yo leí una parte, pero quiero que vayamos a una versión para los que nos van a escuchar en lo que es internet. Quiero que busquen la versión viviente, nueva traducción viviente. Amén. Este cuentazo va a estar serio. Amén. Si el domingo pasado estuvo serio, este va a estar más heavy. Verso 7, versión nueva traducción viviente. Oiga lo que dice. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que mí y me dominaste. Ahora soy objeto de burla. Todos los días todos se ríen de mí. Cuando hablo me brotan las palabras, grito violencia y destrucción.
Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra de mi corazón como fuego. Es como un fuego en mi hueso, grita. Estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Pero ¿por qué quiero leer esta versión? Porque cuando nosotros leemos este párrafo y no entendemos lo que el profeta está hablando, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, y no sé en realidad por qué le dicen el profeta llorón, si en realidad era el profeta loco, el profeta violento. O sea, él se ponía a hablar de parte del Señor y era un mensaje duro el que el Señor ponía a través de él. Y le voy a decir algo, a veces nosotros no entendemos el llamado que hemos recibido de Dios. Y quiero hablar de esto porque a mí en lo personal muchas veces me ha pasado. Me cuesta entender el llamado que Dios me ha puesto, porque casi siempre nos ha tocado estar en soledad, casi siempre la gente nos ha marginado por el tipo de mensaje que tenemos. A mí cuánto me gustaría predicar de la gracia y hablar solo de la gracia, pero no fue el mensaje central que Dios me dio. Y por eso les decía, el primero que se siente bendecido con esta palabra soy yo, y cuando termine de ministrarla vas a entender por qué te digo esto. No sé si tú te has preguntado por qué nos es tan difícil crecer, por qué nos es tan difícil que la gente venga y se quede, porque mucha gente ha venido a la iglesia y no ha entendido la palabra que ha recibido en este lugar. Hay personas que se les horadó su oído y no entendieron y se fueron a otro ministerio y tratan de llevarse a otros para ese ministerio donde están y no entendieron que se fueron con el oído horadado y que eso les va a impedir tener un desarrollo espiritual como deberían de tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te plantó en una casa, cuando Dios te plantó en un ministerio, Él sabe por qué motivo Dios te llevó a esa casa. Porque yo te digo, tal vez nosotros pudiéramos haber estado en un megatemplo y quizás a nosotros nos gustaría estar en un megatemplo, porque ahí la gente llega, hay un montón de gente, pero muchas veces no entendemos que Dios no nos mandó a ese lugar. Dios puso un lugar, así como en lo natural, Dios no te permite escoger los padres que vas a tener. Y voy a hablar desde lo natural y ojalá que los que están en internet lo escuchen y no cambien esto que están escuchando ahorita. Hay gente que se hace la pregunta, ¿por qué no nací en Estados Unidos? Sino que vine a nacer como trozo de artesanía en El Salvador. Yo parezco rico, yo tengo ojos verdes, tengo mi cabello color rubio, soy chelito, de hecho parezco rico, podrían decir algunos, otros podrían decir lo contrario, aunque sea puro africano, pero hubiera sido de esos negritos de Estados Unidos. Yo no sé por qué no nací en Estados Unidos, y hay una razón, porque hay algo que se llama soberanía de Dios, y con la soberanía de Dios nadie puede discutir en la tierra. Y una de las cosas que es la soberanía de Dios es que Dios decidió los padres que ibas a tener y tú no los pudiste escoger, ni los vas a poder escoger, ni los vas a poder cambiar. Tal vez hay hijos que se arrepienten de los padres que le tocaron en esta vida, pero quiero decirte algo, Dios sabía por qué te llevó a determinada casa, por qué naciste bajo determinada condición, porque como te digo, a cualquiera le hubiera gustado nacer rico, no. Y que en vez de que tuviera DUI, tuviera una green card, por ejemplo. Entonces sería mucho más fácil, o que en vez de tener un DUI, tuvieras un DNI, porque de esa forma pudieras entrar a Estados Unidos y nadie te diría nada si fueras ciudadano europeo. Pero en la soberanía de Dios, Dios decidió enviarte a El Salvador, a la ciudad de Santa Ana, y te dio los padres que te dio porque a Él le plació darte esos padres. Quizás tenían carencias, quizás tenían dificultades, quizás tenían defectos, pero ese era el padre y la madre que Dios escogió para crear tus genes y tu ADN. Amén. Quizás tuviste un padre que nunca estuvo y que vos literalmente digas, mi tata solo sirvió para echarme en esta tierra. Amén. Amén.
No lo oigo muy convencido. Y vos cuando te ves en el espejo quizás decís, el mismo bigote de mi tata. Bigote chino, aquí sí, aquí no. Pero eso fue lo que Dios escogió. Entonces yo te voy a decir algo. Así como en lo natural, en la soberanía de Dios, Él escogió dónde ibas a nacer. También en lo espiritual, en la soberanía de Dios, Él escogió a dónde ibas a nacer. Amén, gloria a Dios. ¿Me viste lo que estoy diciendo? Aleluya. Y tú no te puedes quejar de los padres que Dios te ha dado. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de los padres naturales. Porque te digo, quizás para mucha gente no tengan valor o quizás son insignificantes. Pero para un hijo que ama a sus padres son los más valiosos de esta tierra. ¿Me viste? Quizás la estrella no era perfecta, pero fue la madre que Dios nos dio. Y quizás el padre que te dio a vos y a mí no era el más perfecto, pero fue el que Dios nos dio. Y a pesar de todas estas cosas, Dios utilizó ese ADN para formarnos y para ser la persona que hoy somos. Entonces, igual en lo espiritual, a veces nosotros aquí, y voy a hablar no por los que están aquí, sino por los que se fueron, y ojalá lo escuchen en internet. Se fueron y no entendieron que Dios nos trajo a esta casa a recibir una paternidad, y muchos no se dejaron pastorear en esta casa. Y se fueron porque no aceptaron la paternidad que Dios les había dado. Y yo te voy a decir algo, mientras tú no entiendas esa parte de tu vida, no vas a entender la soberanía de Dios sobre tu vida. Que Dios decide dónde te va a plantar y que Dios decide dónde vas a crecer. Porque en la casa dice, plantados en la casa de Jehová, creceremos. Pero te voy a decir algo, la casa de Jehová no solamente es una, hay diferentes. Hay de todos los tamaños, hay grandes, hay bonitas, hay locales feos, hay locales bonitos, hay locales lujosos, hay locales propios. Pero te voy a decir algo, al final el local no importa, lo que importa es que Dios está ahí, que Dios no habita, y la Escritura lo dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Dios habita dentro de un cuerpo, de un organismo que se llama iglesia, que está vivo, y que eres tú y que soy yo. Y que Dios dijo que cada ministerio tendría una particularidad diferente. Y por eso estamos hablando de Surrender, que es la serie de este mes, que quiere decir yo me rindo. Y yo quiero hablarte ahora de la rendición que debes de tener en el propósito de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque comienza por la soberanía de Dios. Cuando tú te rindas a la soberanía de Dios, que no vas a poder cambiar. Hay cosas que no decides, como el nacimiento del lugar donde naciste. Tú no escoges el país, tú no escoges los padres, tú no escoges el idioma que vas a hablar, pero sí puedes cambiar eso. O sea, en la soberanía de Dios hay cosas que no vas a cambiar, pero sí hay cosas que tú puedes cambiar. Y por eso yo quiero hablarte esta mañana. Si tú te rindes a Dios, te rindes a su propósito y te rindes sin excusa al llamado que Dios te ha dado, vas a entender muchas cosas y el potencial de Dios se va a poder liberar dentro de ti. Muchas veces el potencial no se ha liberado porque estás atado a las primeras cosas que te sucedieron, como por ejemplo, ¿por qué fui a parar a esa casa? ¿Por qué tuve la familia que tengo? Y a veces te quejas de eso y eso te impide avanzar. ¿Por qué? Porque eso forma parte del principio de Dios sobre tu vida, algo que se llama soberanía y que debes de rendirte a la soberanía de Dios. Tú no vas a cambiar eso. Amén. Y por mucho que digas, yo quisiera irme para Estados Unidos, yo quisiera estar en Estados Unidos, yo quisiera estar allá donde los dólares están en los altos, donde el dinero se encuentra botado, porque mucha gente tiene esa opinión. ¿Por qué? Porque no le suda ganarse el dinero. Amén. ¿Me estás oyendo? Entonces mira, ¿qué va a pasar cuando tú aceptes que Dios te puso en este lugar con un propósito? Vas a entender su soberanía y te vas a tener que rendir a su soberanía. Amén. Entonces mira, ¿qué idea te vende ese texto cuando lo lees? Uy, el profeta se peló.
De repente empezó a hablar maldito el día y hasta empezó a maldecir. Y en la Biblia nos habla y nos insta acerca de no maldecir, porque fuimos llamados a heredar bendición, dice en Primera de Pedro. Dice que nosotros fuimos heredados a bendición, a llamar bendición, no maldición. De hecho, en Job dice: maldigan los que se levantan temprano a levantar el leviatán, hablando maldición. Pero este profeta loco de repente estaba hablando sobre el llamado de Dios, que no lo podía sufrir, que el llamado era fuerte sobre su vida, que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente cambia y comienza a maldecir. Digan que está en la par suya, que es prohibido maldecir. Y maldecir no es solamente decir maldito, lo sabe. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Desear el mal. Desear el mal, hablar mal, decir cosas mal. Y eso comienza cuando tú te quejas por lo primero. Mira, hay gente que se queja hasta por el color de pelo. Yo miro a los hombres ahí, que da risa, y yo digo, los hombres se entienden menos todavía. Va a desamparse el tinte, disculpa la expresión del hebreo salvadoreño, va a desamparse el tinte y ya están luchando cada 2 o 3 días metiéndose el tinte. Y yo digo, ¿para qué? Si lo que es y ya no se puede cambiar. La edad nos tiene que afectar. Un día después estaba viendo un video y se me tiran un montón de canas. Y le digo yo a la pastora, mira el montón de canas que se me miran. Y yo, ¿por qué no voy a andar echando tinte? Ya llegó el tiempo de reverdecer, donde el almendro comienza a florecer, dice la Biblia. Entonces, ¿yo por qué me voy a poner a pelear con eso? O sea, hay cosas que yo las voy a poder cambiar. Yo te digo, tal vez naciste en un lugar pobre, y te voy a hablar de la vida del Mesías, del Maestro. Jesús vino a nacer en un pesebre, pero no se quedó a vivir en el pesebre. Amén. Por eso es que él dice que teniendo la gloria que tenía, se despojó a sí mismo, tomando condición de hombre y condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y se despojó de todo. Y dice que no lo tomó como pretexto a que aferrarse. Pero hay un versículo que dice, para que con su pobreza nosotros fuésemos educados, para que con su pobreza, dice que nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús vino a nacer en un pesebre, porque todos los mesones estaban ocupados. Levante su mano y diga, Jesús nació en un lugar humilde, porque todo estaba ocupado. No era porque no tenía para pagar. Sus padres tenían para pagar, y eso es lo que la gente no entiende. José era un carpintero, pero los carpinteros del tiempo de Jesús eran los arquitectos del día de hoy. Amén. Es 2 de Corintios 8:9. ¿Qué? Dice la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice? La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Dice que él se hizo, no dice que era. Y yo quiero hablar de ese principio porque mucha gente pelea por eso con la economía. Dice, él se hizo pobre. ¿Qué es hacerse pobre? ¿Vos te entendés qué es hacerse pobre? Ajá. Perder todo. ¿Ah? Perder todo. Perder todo. ¿Vos te entendés por hacerse pobre? No, pero ya dijeron, pero de todo. También, ¿cómo se llama? Rebajarse podría ser, aunque suene feo, pero rebajarse también. Mire, yo se lo voy a poner así porque a la gente le cuesta. Renunció, oye, a la gente le cuesta aceptar que está hablando de economía. Ahí dice, para que él renunció y se hizo pobre. Ese se hizo pobre quiere decir que él tenía finanzas. Amén.
O sea, él tenía economía. De hecho, la Biblia habla de las dispensaciones, que la propia traducción son economías. ¿Me estoy bien? Entonces, él dice, él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos. Entonces yo te lo voy a traducir y te lo voy a parafrasear a nuestro idioma. Él era rico, se hizo pobre en su soberanía. Oí lo que voy a decir. En su soberanía se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres en la soberanía donde Él decidió mandarnos a vivir, que fue a la tierra, y que aquí muchas veces pasamos limitaciones, limitantes, escasez, lo que se te puede ocurrir. Entonces Él dice, para que en vuestra pobreza o soberanía en la cual Él nos permitió nacer, con su pobreza nosotros nos hiciésemos ricos. O sea, en su misma soberanía Él decidió que nuestra condición cambiaría. Y hay gente que a eso le llama evangelio de superfe, evangelio de fe. Ahora, yo les voy a decir, hay que tener un equilibrio. No solo vamos a hablar que a Dios se le busca por lo que Él nos da, que a Dios se le busca porque Él nos recompensa, pero tampoco se puede negar que dice la Biblia que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Pero yo quiero hablarte de la soberanía y que te rindas al propósito de Dios en esa soberanía. Ahora, cuando dice eso el profeta lloró, que le llaman los teólogos así, yo le llamaría el profeta loco, porque de repente comienza a maldecir. Y comienza a maldecir el día de su nacimiento, pero la gente no explica por qué comenzó a maldecir el día de su nacimiento. ¿Por qué creen que comenzó a maldecirlo? Porque como era llorón, todo renegado. Porque como era llorón. ¿Por qué más creen que comenzó a maldecir su día de nacimiento? Y a veces porque como somos probados y no aceptamos eso. Si ustedes lo observaron bien, dice que él pasó por todas esas circunstancias por predicar su palabra. ¿Le pusieron atención a eso? ¿Ah? ¿O no le pusieron atención? Y yo muchas veces me pregunté eso, y por eso el primero que fui ministrado ahora fui yo, porque le he dicho muchas veces a Dios, ¿de qué sirve la justicia si a veces la justicia lo que te trae son cosas malas? Y lo voy a hablar, ¿sabes por qué? Porque sé que hay personas que me pueden oír, y no importa si son 10 o 15, pero si entre esas 10 o 15 hay una que necesita esta palabra, yo sé que va a valer la pena. ¿Sabes por qué? Porque la gente puede decir, no predicas, como que le estás predicando a mi hijo. Yo no sé si más adelante Dios va a utilizar estos mensajes para que se viralicen y alcancen a muchas personas. A lo mejor no, a lo mejor sí, solo Él lo sabrá. Pero lo que sí te puedo decir es que mi interés es que si le va a cambiar la vida a una persona, que se la cambie. Sabes que cuando el profeta habló de este capítulo se explica, ¿cómo te imaginas que estaba el profeta? Lo que leímos, ¿qué les trae a la mente a ustedes de cómo estaba el profeta? Desanimado. Seguro que solo desanimado. Decepcionado. Ganas de tirar la toalla. Con ganas de tirar la toalla. ¿Qué más? Ganas de cortarse las venas. ¿Creen que solo es? Decepcionado, Frustrado. aburrido. Frustrado, cansado. Fíjate que eso sería barato en comparación de lo que estaba viviendo el profeta cuando escribió eso. ¿Sabes cómo estaba el profeta? Empregado. Pues sí, en privado sí es lógico que estaba, pero ¿cómo te imaginas que estaba? Abatido. Buscar el contexto del capítulo 1
¿A quién va dirigido el mensaje? Del capítulo 20 de Jeremías. Se me olvida el nombre, es un nombre raro. Profecía contra Pasur, dice. Va, háganse una pregunta. ¿Quién era Pasur? Hijo de Imer. ¿Ah? Hijo de Imer. Por eso, pero miren, ahí comienza a explicar de quién era hijo, pero yo le voy a hacer una pregunta. Era un príncipe. Ah, pero ¿quién era Pasur? La Biblia dice que era un sacerdote. Ah, pero ¿qué más? Él estaba en la casa. Residía como príncipe en la casa En de la Jehová. casa de Jehová. Vale, voy a decir algo. El profeta fue levantado por Dios para dar palabras y palabras duras. ¿Está bien? O sea, él no hablaba de la gracia, él hablaba de los juicios de Dios. ¿Está bien? Entonces, Dios le dice que comience a hablar y él dice, cada vez que grito violencia. ¿Se fijaron que él dice eso? Pero les voy a decir algo, vamos a Jeremías, capítulo 1. Para que lo entiendan más. ¿Cuál? Jeremías capítulo 1, verso 1. Y ahí lo van a sentir bien bonito, lógicamente. Espero que los que me están escuchando en internet vayan siguiendo la lectura. Jeremías capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Ananot, ciudad de tierra de Benjamín. El Señor le dio mensaje a Jeremías primera vez durante el año 13 del reinado. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim. O sea, él le comenzó a profetizar al rey. ¿O no? Verso 4. El Señor me dio el siguiente mensaje. Oiga, qué bonito le habla el Señor. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes que nacieras. Te aparté y te nombré profeta a las naciones. ¿Cuántos se gozan con esa profecía? Amén. Espérense. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, espérame, lo voy a pasar a la versión 60 para que no me vayan a perder algunos. Aquí está. Dice, ¿cuál estamos? 6. Y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién le puso la palabra en la boca? Jehová. Oiga, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. ¿Para qué? Para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo me apresuro a poner mi palabra por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su paso hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo conozco todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y le empieza a dar profecías. Esperando. Aunque 17 dice, pues tú ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra todas, ¿qué? Contra toda esa tierra. Contra los reyes de Judá, los príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué?
Entonces levante su mano y diga, Dios me dio una palabra que me iba a usar. Dios me dio una palabra que me iba a usar. Pero dígalo así con convicción, Dios me dio una palabra que me iba a usar. Va a levantar la mano así y decir, Dios me dio una palabra, pero decirlo con convicción, Dios me dio una palabra que me iba a usar. Entonces yo le voy a decir algo, así como dijo aquel, amarrate el lumen, María, así nos toca en esta parte. Y le voy a decir por qué. Porque a nosotros no se nos cruza ni por la mente cómo estaba el profeta cuando escribió el capítulo 20. ¿Sabes cómo estaba? Le habían puesto un cepo y le habían metido en un cepo la cabeza. Y las manos y los pies también estaban en el cepo. Y lo habían metido en una manera contorsionada. O sea, la cabeza girada, los brazos girados y los pies girados. Y lo habían puesto encarcelado de esa manera. ¿Y sabes por qué? Dígale que está la persona. ¿Y sabes por qué? ¿Sabe por qué? Contestarle, ¿por qué? ¿Por qué? Por predicar su palabra. Y sabes que lo mantuvieron así durante 24 horas, contorsionado por predicar la palabra. Entonces te podés imaginar por qué comienza a maldecir el día en que nació. Porque él sabía que estaba pagando por causa de su ministerio. Y te voy a decir, hay palabras que Dios te va a dar que no le van a gustar a la gente. Y hay gente que se va a ir de un ministerio porque no le gusta el tipo de palabra que Dios te puso en la boca. Pero ese no es tu problema como siervo o sierva de Dios. Tu problema es que las palabras que Dios puso en tu boca, tú las tienes que soltar delante del pueblo. Las palabras que Dios te ha dado, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, una palabra hablada de parte de Dios tiene que producir un resultado y es la vida. Una palabra que sale de la boca de un ministro y no salió de la boca de Dios, lo que sale es muerte y no vida. Aunque estés hablando de gracia, aunque estés hablando de prosperidad, aunque estés hablando de sanidad, pero si esa palabra no es la palabra que Dios puso en tu boca, entonces vas a estar transmitiendo muerte y no vida. Pero si hablas las palabras que Dios puso en tu boca, aunque la gente se enoje, aunque la gente patalee, aunque la gente diga, me voy de la iglesia porque este pastor no tiene amor, me voy de la iglesia porque este habla solo cosas raras, no importa, habrás cumplido tu llamado. Y a este profeta lo pusieron todo contorsionado y eso le produjo amargura. ¿Por qué? Porque por causa de la palabra él estaba siendo atormentado. Hola, hola. ¿Cuándo te han atormentado por predicar la palabra? ¿Cuándo se han burlado de ti por predicar la palabra? Yo te digo, oyendo lo que David habló esos días atrás, yo le dije al Señor un día, ¿de qué me ha servido predicar tu palabra si mi hijo se ha vuelto mi enemigo muchas veces? Y sabés que entendí algo, lo que Dios me estaba ministrando ahora, que muchas veces por la palabra de Dios la gente se va a volver tu enemiga y te va a querer clavar de la misma forma que quisieron clavar a Jeremías. Porque yo te voy a decir, cuando el Señor le dice a Jeremías, yo te conocí antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te santifiqué y te dijo el profeta de las naciones. Cuando vos recibís esa profecía, vos te emocionás porque crees que todo va a ser bonito. Hola, no sé si me estás oyendo. Cuando uno recibe la palabra de Dios, uno se emociona porque Dios dice, oh, yo te he puesto para arrancar, para derribar, para destruir, para levantar, para restaurar. Y vos dices, aleluya. Y la gente se va a alegrar cuando le pongas manos y le digas, Dios te está bendiciendo, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar de victoria, Dios te... Pero cuando le digas, porque aquí dice el Señor, arrepentite, porque lo que estás haciendo no son frutos de labios que confiesan su nombre. Este pastor ya se volvió loco, ya cambió el mensaje, ya no es como antes. Y yo te voy a decir, van a haber momentos que te voy a caer mal por lo que tengas que hablar de parte de Dios. Pero si entiendes lo que te decía al principio,
que hay algo que se llama soberanía de Dios y que te tienes que rendir a la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, más que rendirte al ministro que te ministra, tienes que rendirte a la soberanía de Dios que te plantó en un lugar y que te dijo, esta es tu casa y aquí vas a florecer y aquí te vas a levantar y de aquí vas a salir a las naciones y vas a levantar mi nombre por causa de que yo te vi con agrado. ¿Me estás oyendo? Y que quizás por momentos vos vas a ser bendecido. Y esta es la parte que Loli siempre me ha dicho. Yo no entiendo por qué hay momentos que parece que todo va bien en el ministerio y de repente comienza a detenerse. Y muchas veces nosotros no pedimos la clase de ministerio que Dios nos dio, pero tampoco podemos decir que nosotros escogimos ser ministros. Él nos escogió antes de venir a la tierra. Y a veces no puedes entenderlo. Ayer le decía a la pastora eso. Mira la diferencia entre una pastora que se levanta y una que no se levanta. Y ella siempre me dice, pero quizás yo no he sido llamada. Pero dentro del esposo venía un llamado. Y cuando tú aceptaste, y yo le decía a ella, y se lo he dicho siempre, cuando tú aceptaste el esposo que escogiste era un ministro, también venía un llamado para vos. Y para mis hijos, aunque muchas veces no lo acepten. ¿Me estás oyendo? Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo vas a sufrir, porque ese llamado nunca te va a dejar. Y lo estoy diciendo porque cuando vos oís hijos, vos puedes decir, ah, la Rebeca y David. No estoy hablando solo de la Rebeca y David. Porque yo no solo soy esposo de Loli, soy el padre de esta casa y tengo hijos espirituales. Y el mismo llamado que tiene un padre espiritual también tienen sus hijos. Y si Dios a mí me dijo que hablara cosas fuertes, ustedes también van a tener que hablar cosas fuertes. Amén. Y a veces la gente los va a odiar por causa de eso. ¿O no lo dijo Jesús? Si lo hicieron conmigo, dijo, ¿cómo no lo van a hacer con ustedes? Hola. Hola, los que están en internet, si lo hicieron con el maestro, ¿cómo no lo van a hacer con ellos que nos están escuchando? Busca ese verso, porfa. No me acuerdo cómo es que dice, pero dice, ¿qué no harán con el árbol viejo? Y cuando está hablando de eso, está hablando de nosotros. Jesús dijo algo bien claro, dijo, bienaventurados sois por cuanto por causa de mi nombre vosotros seréis vituperados. Cuando los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Toca que tiene la par y diga, ¿y vos crees que porque le servís a Dios nadie va a hablar mal de vos? Yo no entiendo por qué el Señor permite estas cosas para formar tu carácter. ¿Me estás oyendo? Dios no quiere profetas llorones que a la primera, ay, yo mejor ya no voy a orar porque la gente no me honra, ya no voy a predicar porque la gente no me honra, ya no voy a ser pastor. Y yo te voy a decir, yo le dije al Señor, yo te voy a servir hasta el último aliento. Y ayer le compartía a uno de los pastores amigos nuestros, mientras estuve enfermo, le dije, yo siempre permanecía a la piel del cañón, me sentaba en una silla para predicarle y mientras estaba predicando sentía que todo me daba vuelta, pero estuve aquí. Amén. Y eso nadie me lo va a poder sacar en cara, que yo sentía que me moría, que sentía que por momentos todo me daba vuelta, pero estuve aquí al pie del cañón. No fui de esos profetas llorones que se tiran a llorar, ay, es que yo soy su siervo y no veo la sanidad. Cuando el apóstol Pablo dijo, por eso bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo le decía a Dios, ¿cómo se entiende ese versículo? Si es difícil bastarte en tu gracia cuando me siento tan débil. ¿Ven? No encontré uno que dice exactamente así, pero va por esa misma línea. Empieza en Juan 15:18. Léelo. El título dice, el mundo os aborrecerá. El mundo lo querrá. ¿Dice así? No. ¿Cómo dice? Leer. El mundo os aborrecerá, dice. ¿Y cuál es la cita?
Empieza en Juan, Para los que están tomando nota, Juan Juan 15, 18. 15, 18, y los que nos escuchan en internet, Juan 15, 18. Dice, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, ¿por qué llorar, pues, hombre, por el llamado de Dios? ¿Por qué te quejas cuando las cosas no salen como tienen que salir? ¿Por qué te desesperas si quien te llamó es Dios? ¿Y de qué sirve que aquí hayan 50,000 personas si se van a perder? Amén, así es. Porque estar en la iglesia no es sinónimo de ser salvo. Y ojo a los que me están oyendo, no les estoy dando licencia para que no se congreguen, porque muchos sinvergüenzas de eso se agarran para no congregarse. Es que estar en la iglesia no es sinónimo de ser salvo, dice el pastor. Pero tampoco es tan fácil ser salvo estando fuera de la iglesia. Amén. Amén. Dice, Fuerte y otra vez. ese es el micrófono entonces. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Verso 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Espérate, o sea, como dice, Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿por qué llora cuando hablan mal de usted? ¿Por qué llora cuando tiene pruebas? ¿Por qué llora cuando usted cree que lo que le están haciendo es injusto? Si Dios ya lo habló. Amén. Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Verdad? Ahora, yo creo que más claro de lo que acabas de oír, no se puede, ¿o sí? Él. Ahora, yo te voy a decir, Dios no se va a amargar porque te quejes de vez en cuando has servido que algo. De hecho, hay un versículo que dice que debemos de hacer ciertas conductas y dice, para que nadie sirva quejándose, porque a nadie le conviene que hagamos esto. Es cierto. Me acordé de la cita, pero no sé dónde se. Ahora, yo te voy a decir algo. Tú te puedes quejar a veces en el ministerio por la amargura que a veces vas a ser perseguido por causa de predicar la palabra, pero jamás puedes renunciar al llamado que está en tu vida antes de que vinieras a existencia a este mundo. El problema es que el llamado, y esto es lo que la gente no entiende, el llamado no tiene tiempo ni edad. Porque antes que vinieras a la tierra, Dios habla que ya te había conocido y que te había delegado un ministerio. Amén. Y el hecho que vos comencé a decir, es que yo no tengo el llamado, eso no te exime del llamado de Dios. Al contrario, te pone en peligro porque estás peleando contra la soberanía. Y tú tienes que aprender a rendirte sin excusas. ¿Qué pasó? Esa cita que usted mencionó es Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Lo vamos a leer en dos versiones distintas. En la Reina Valera 60 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Y la Nueva Traducción Viviente dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Vuelvo a decir, más claro se puede decir. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Y te voy a decir algo. Yo creo que Dios nos quiere hablar con respecto a esto. Y esta iglesia, Rey de las Naciones, tiene que entender algo. No te puedes quejar del llamado que Dios te ha delegado. No puedes hablar en contra del llamado que Dios te ha dado. Y tienes que aprender a entender dónde Dios te ha plantado. Cuando aprendas a entender la magnitud del llamado de Dios, la magnitud del propósito de Dios, la magnitud de la soberanía de Dios sobre tu vida, que vuelvo a apelar a lo que comencé diciendo al inicio, que tú no escoges el lugar donde vas a nacer, tú no escoges el país donde vas a crecer, tú no escoges el idioma que vas a hablar. No sé si me estás oyendo, oí bien lo que voy a decir, oí. No escoges la casa donde vas a nacer, apunte casa para los que están apuntando. No escoges la nación donde vas a nacer y no escoges el lenguaje que vas a hablar. Entonces te lo voy a traducir a lo espiritual. No puedes elegir la iglesia o la casa donde Dios te va a plantar. No puedes elegir que Dios te escogió para ser una nación santa. Y no escoges el lenguaje que vas a hablar, si es un lenguaje del espíritu o es un lenguaje de legalidad o legalismo. Y a Dios, a nosotros le plació entregarnos un lenguaje muy peculiar, que es un lenguaje de palabra revelada y muy profunda. Y eso nos trae muchas veces persecución. ¿Quieres verlo? Vamos a Daniel capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. ¿Cuál es el libro? Daniel capítulo 10, verso 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. ¿Cómo era la palabra? Y el conflicto. ¿Por qué era grande el conflicto, hermano? No le gustaba la palabra que se le daba. Mira lo que te dije, a veces no te va a gustar la palabra que Dios te delegó y no lo van a suavizar porque la gente dice, es que ustedes no tienen que predicar así, tú tienes que predicar lo que Dios te puso en la boca, no lo que la gente quiere que vos hables. Y yo te voy a decir algo, si vas a golpear a la gente con la palabra que Dios puso en tu boca, vas a tener que golpear a la gente con la palabra que Dios puso en tu boca. Y por eso es que hay gente que viene aquí y me acuerdo que es que el pastor dice solo mi guay, es que el pastor dice solo mi guay, es que el pastor dice solo mi guay, o si no debe de ser. Y era lo que Dios puso en mi boca, ¿o no? Ahora, yo te voy a decir, hay palabras que a mí no me agradan y no las voy a decir. ¿Qué dije yo de miel San Marcos? Miel San Marcos no. ¿Por qué? Porque se volvió muy comercial y eso se percibe en la letra con la que escriben después. O sea, hay discos que te digo que sí se oye la palabra de Dios, pero hay discos que no. Igual que Marco Witt tiene discos que son muy espirituales, pero hay discos que vos lo oís y vos decís que aburrido. Y Marco Witt nunca toca mal, Marco Witt nunca canta mal, pero su lenguaje cambió. Sí, amén. No sé si me están entendiendo. Igual Jesús Adrián Romero. Hay discos de Jesús Adrián Romero que habían alabanza que sí ministraban. Pero hay discos que, igual que New Wine le ha pasado lo mismo. New Wine, de hecho, hace poco le sacaron un canto que lo cantaba un grupo de rock
que solo habían cambiado la letra, pero la música era la misma. ¿Qué crees que es eso? Viene que está la cosilla. ¿Qué crees que es eso? ¿Qué es eso? Y te voy a decir algo. Yo, si oigo que ustedes ministran ese canto, yo voy a ser el primero que les voy a decir porque están ministrando ese canto. Fíjate que el apóstol Sergio, él es el padre de la casa de Benecer. El canto de Billy Munster no le gusta y lo dice. Yo no sé, dice, ¿por qué ministran ese canto? A mí ese canto no me gusta. Y lo dice a veces estando Billy Munster enfrente. Y te voy a decir algo, los hijos espirituales de él saben que él no lo dice por dañar. Porque te voy a decir, yo puedo decir, hay discos que a mí no me bendicen, y yo no lo digo por dañar o por criticar a los siervos que lo hacen. Lo digo porque para la salud espiritual de nosotros no es muy buena. Y no quiere decir que con eso estoy diciendo que mi San Marcos no son de Dios. O sea, yo estoy diciendo, hay discos que no van con el lenguaje de Dios y hay que aceptarlo. Y no estoy diciendo con eso que sean malos, pero hay que entender, cuando yo voy a componer una alabanza para Dios, en qué río estoy fluyendo. Amén. Mi lenguaje cambió también y estoy tratando de cambiarlo de nuevo. ¿Estamos bien? Estoy tratando de recuperar muchas cosas que habían cambiado en mí y espero que las comiencen a notar de nuevo. ¿Por qué? Porque uno a veces vive tan rodeado de la gente que se termina siendo igual que la gente que lo rodea a uno. Y te voy a decir algo, la gente a veces te hace cambiar las palabras. Cuando empezaba a oír, no, que la gente anda diciendo que vos predicamos duro, que vos la verdad, deberías de suavizar el mensaje. Y a veces uno quizás tiene razón. ¿Qué piensan ustedes? Que tiene que ser igual como está escrita. Sí, pero a veces vos fuiste una de las que me dijiste eso. No, yo con la gente nueva que viene, que no es ni cristiana. Por eso te Pero digo. como es reciente en Puerto. Pero dime lo que te voy a decir. Si el mundo te ofende y la gente no se sale del mundo, y la gente del mundo no anda pensando para ofenderte, te ofenden y te van mal, ¿o no? Sí, amén. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a suavizar el mensaje solo porque el mundo no lo acepta? La Biblia es clara cuando dice, el mundo no los conoció porque a mí tampoco me conoció. Pero te voy a decir, la Biblia dice que los que son de Dios te van a oír la palabra que vas a predicar. Amén. Y si le tiñen los oídos, pues no es problema tuyo, es problema de Dios. Y si por eso te van a terminar contorsionando, que literalmente a mí me lo han hecho muchas veces. Denizan y dicen, el pastor no tiene amor, cuando me han escapado a cachetear muchas veces por causa del ministerio. Que el pastor le falta mucho, sí, siempre nos va a faltar. Mientras estemos en la tierra tenemos que ser perfeccionados. Ahora, muchas veces los que han dicho al pastor le falta mucho, si a mí me falta mucho, ¿cuánto le faltará a él? Amén. Es la realidad, ¿o no? Se supone que si sos pastor has caminado un poco más, y si a vos como pastor te falta mucho, ¿cuánto le faltará a una mujer? Y no estoy diciendo con esto que me estoy excusando, solamente que estoy diciendo, a mí siempre me va a hacer falta, ¿o no? Lógicamente siempre me va a hacer falta. Ahora yo te voy a decir algo, si yo te voy a ofender por la palabra de Dios, gloria a Dios, y si vas a terminar no siendo mi amigo por la palabra de Dios, gloria a Dios, y si me vas a terminar contorsionando por la palabra de Dios, gloria a Dios. Peor va a ser que Dios después me reclame a mí. Porque cuando el profeta empezó a decir eso, fíjate, lo leí en la Nueva Traducción y ahí dice, me engañaste. Volverlo a leer el verso 7 en la versión De Jeremías 20, ¿no? Ajá. Ahí dice, me sedujiste, y en inglés no sé si puedes buscar,
porque ahí es donde se explica más esa palabra. ¿Más? Decirlo en inglés y de ahí traducir. Para que quienes lo escuchen sepan. Cualquier versión en inglés sirve. Sí, y ahí lo traducís. Ya voltea. Voy a leer la nueva traducción viviente en inglés también y la voy a leer en español. Pero lee primero la King James. Bueno, qué raro el inglés de esta, por esa propuesta. No lo sé leer ese inglés, que tiene raro. Y adiós. Bueno, la traducción viviente en inglés dice: Oh Lord, you misled me, and I allowed myself to be misled. You are stronger than I am, and you overpowered me. Now I am mocked every day. Everyone laughs at me. Ahora en español. En español dice: Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Ahora sí, me engañaste. Ajá. Y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Ahora te voy a explicar una parte que todavía no he explicado de él. Fíjate, al profeta lo ponen en un cepo con la cabeza contorsionada, los brazos contorsionados, los pies contorsionados. Lo pusieron desnudo para que la gente lo viera y por eso él comienza a decir que todos se burlan de él. Pero sabes que eso no era la mayor afrenta. Ese cepo estaba a la entrada del templo. ¿Y quién era Pasur? El príncipe del templo. ¿Quién era Jeremías? El profeta. Sabes que cuando hay un verdadero profeta, la gente se le tira, aún la gente de otros ministerios se le tiran encima para hacerlo pedazos y no tienen ojos para criticar más que al que ha sido levantado por Dios para dar una palabra dura. Pasur era un gobernador del templo y él lo puso en ese cepo todo convulsionado y lo puso a la entrada del templo, que la puerta se llamaba la puerta de Benjamín. ¿Qué quiere decir Benjamín? El que se sienta a la diestra. O sea, se estaban burlando de la autoridad del profeta. Y la gente para entrar al templo tenía que entrar justo por esa entrada. Te podés imaginar la escena de los que iban al templo y qué era lo que veían cuando iban. ¿Cómo te imaginas vos eso? Como es que ya en catedral pusieran en exhibición y chulón y torcido y tapando. Y sabes qué es lo más radical, que lo ponen así y él sabe que la causa no es porque se la merezca, sino simple y sencillamente por hacer la voluntad de Dios. O sea que quien pusieron así fue Jeremías. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué quiere decir? Que mejor no le sirvo a Dios, que mejor me quedo calladito porque calladito me veo más bonito. Yo por eso me la pienso para servirle a Dios, porque mire, cuando uno le sirve a Dios, ahí viene la prueba.
si viene la prueba. Y no, igual si no le servís a Dios te va a venir la prueba. Con la única diferencia es que quien va a levantar tu cabeza va a ser Dios. Que los hombres te van a querer humillar, pero el que va a levantar tu cabeza se llama Creador de los cielos y de la tierra, ante quien se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y confesará que Jesucristo es el Señor. Le guste o no le guste acaso, quien te llamó fue el príncipe de los pastores. Y no importa si la gente te va a contorsionar y te va a poner como el espectáculo del templo, si al final vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. El problema es que el evangelio se ha corrompido y se ha comenzado a hablar de un evangelio blanco. Vos venís a la iglesia tal como sos, te hasta ponen un rol. Ven tal como eres. Y yo no estoy diciendo que no se debe hacer, es una verdad. Pero la gente quiere un evangelio light, un evangelio que no pese, una cruz que ya no duele. Si lo que quisieran es que le pongan una cruz de madera para hacer el mate y que le pongan el meme de violín de TikTok, cuando en realidad lo que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué crees que ese nieguese a sí mismo es algo sencillo de hacer? Pregúntele que está la persona y diga: ¿es sencillo negarte a ti mismo? ¿Qué es negarte a ti mismo? No te importe nada de lo que te quieran hacer. Renunciar, básicamente. No solo eso, quiere decir que si vos andas de loco queriendo conseguir mujer y Dios te dice: no, yo no te quiero como mujer, ¿qué vas a tener que hacer vos? Negarte a vos mismo. Si vos como mujer querés buscar un hombre y Dios te dice: no, te quiero sola, ¿qué vas a hacer? Negarte a ti misma. Si Dios te dice: te quiero predicando, más que pendiente de tu familia, ¿qué vas a hacer? Yo la vez pasada prediqué eso cuando dice la Biblia: el que no deja padre, madre, hermanos, hijos e hijas, no es apto del reino de los cielos, no puede llamarse mi discípulo. Y me empezó a decir la gente: yo creo, yo pienso, yo me imagino. En la palabra no funciona eso. En la palabra está escrito y yo tengo que decir amén. Si la palabra dice: el que no deja hijos, padre, madre, hermano, por causa del evangelio, no puede ser llamado mi discípulo. Entonces yo no me llamo discípulo si no hago eso. Pastor, es que usted mucho se va, usted es radical, es que usted es muy, ¿cómo dice la gente? Muy ortodoxo. Yo no soy ortodoxo, no le digo a la gente que no use pantalón. Y hay gente que eso cree que es la santidad y no es la santidad. Ahora, no estoy diciendo que no sea bueno, porque te voy a decir algo: si Dios te dice dejar los pantalones, déjalos, porque fue Dios quien te lo dijo. Si Dios te dice dejar los aritos, déjalos, porque fue Dios quien te lo dijo. Pero que sea Dios, no una vieja metida o un viejo metido, dice: es que eso no es santo, eso no es santidad, eso se llama hipocresía. Amén. Aunque esté dentro de la iglesia. Así es. Ahora, si Dios te dice: mira, porque mi mamá me dijo una vez, yo siento que Dios yo me he pintado y me siento rara, ¿te acordás cuando vos me dijiste eso? Yo no le voy a decir a una hermana si me dice eso: hermana, eso es pecado, usted tiene que pintarse. Si Dios te revela algo, hacelo. Amén. ¿Qué dije del velo yo? Hermanas, la Biblia dice que el velo es una señal de autoridad y de respeto a los ángeles, pero Dios te lo tiene que revelar. Y si Dios te lo reveló, pues hacelo. Y si no te lo reveló, pues no lo hagas. Pero Dios va a tener una revelación y un tiempo para mostrarte las cosas. Ahora, cuando Dios te hable acerca del llamado, en el llamado sí nos podemos discutir. ¿Por qué? Primero, porque el llamado es eterno. Y segundo, porque el llamado no tiene renuncia. Y yo lo tengo claro. Y yo por eso te digo: a veces he querido tirar la toalla, a veces he querido dejar de servir a Dios, pero no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque sé que Dios no admite renuncia. Amén. ¿Y qué me toca? Ni modo, yo no lo escogí. Y a veces te he dicho: no es mi culpa, yo no lo escogí, pero Dios me escogió. ¿Y qué puedo hacer yo? Mira, la gente me ha enfrentado, la gente me ha hecho cosas por eso. ¿Y qué he tenido que aguantar yo? Las cachetadas.
y a veces he tenido que llorar, y a veces he tenido que llorar de cólera. ¿Por qué? Porque no me puedo defender. Me pasó cuando estaba en la directiva. Me dijeron, ¿por qué lloraste? Vos no hubieras llorado. ¿Y qué? Si yo lloraba de enojo por no poderme defender. ¿Por qué? Porque yo sabía que si yo hablaba más de la cuenta, la gente lo primero que hace, y dice que es pastor. Porque no se pueden tirar a otra cosa más que tocar el ministerio. Mira, yo cuando la gente me ha dicho eso, bueno, ¿y usted que no es pastor? Y le digo yo, ¿y usted cree que yo no soy humano? ¿Usted cree que no me puedo defender? Porque hay viejas que han hecho eso, que lo primero que me dicen, bueno, ¿y usted que no es pastor? Y solo porque no es pastor me tengo que dejar que usted me ofenda. O sea, defenderme no es mal. Ahora, todo y cuando tengamos una razón, pero hay veces que Dios te va a decir, deja que te peguen a cachetado. ¿Y qué van a hacer vos? Un día estaba meditando, fíjate, con respecto a los que estuvieron en el ministerio. Hay ministerios donde la gente le ha dicho al pastor, pastor, ore por mí. Si yo llego a Estados Unidos, le prometo que voy a apoyar a la iglesia. Imagínate, yo he visto ministerios así donde la gente se va y fielmente cumple eso. Y a nosotros nos pasó lo contrario. Mucha gente se fue, llegó a Estados Unidos, pero ¿por qué no apoyaron? ¿Por qué le dañaron su corazón antes de irse? Ahora, yo que te voy a decir, tarde o temprano el Señor puede volver a tratar con ellos. Y hablaba con Julio eso ahora en la mañana, con respecto al horadar de la oreja. Fíjate que a mí me enseñó un apóstol y me dijo, vos tenés que ser un ministro que sepa horadar la oreja de tus ovejas. ¿Qué significa horadar? Es abrir, porque a las ovejas se les ponía una marca y una argolla. Ah, lo que estaba explicando, ¿cierto? Entonces, la gente no entiende que se van a ir a otra iglesia. Y esto, mira, lo voy a explicar porque es un misterio de Dios. Cuando vos sos un ministro que tiene una paternidad, las ovejas se van y a veces no entienden eso. Y por eso no prosperan en otro lugar. Y no lo estoy diciendo porque te quiero aquí, porque es tu decisión y cuando te quieras ir. Pero hay una cosa que la gente no entiende, y yo se lo decía a Juan cuando Juan se fue. Yo le decía, vos estuviste en nuestra casa y sabés que Dios te llamó. De hecho, hasta el día de hoy, yo no sé por qué se fue. Bueno, tengo la leve idea, pero yo dije, yo me acuerdo que le decía a la pastora, yo puedo creer que cualquiera se va a ir de la iglesia, menos él. ¿Te acordás que yo te decía eso tal en su sonaje? Entonces, pero ¿qué pasa? La gente no entiende que Dios le puso una huella ministerial y que esa huella es la misma de la que hablaba yo al inicio, de la soberanía de Dios, que no escogiste nacer en un lugar, pero Dios te llevó a ese lugar. También hay algo que se llama reengendramiento y la gente no entiende ese principio. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, hijitos míos, oí lo que dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso habla del reengendramiento espiritual, porque hay gente que tal vez fue plantada en un ministerio, pero ese ministerio no tenía convicción de su llamado y dejaron de existir. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con Chama. Chama comenzó en Santa Ana y en el camino se cerró la iglesia, y eso se llama un engendramiento y quedas volando prácticamente. Entonces, cuando Dios quiere volver a tratar contigo, Dios te hace un reengendramiento y te lleva a otro ministerio, te reconoce tu paternidad, y esa paternidad que es una paternidad responsable sobre tu vida, te empieza a formar, te empieza a hablar la palabra del Señor, y eso es lo que estamos haciendo hoy de la enseñanza de surrender, que quiere decir, yo me rindo sin excusa. Entonces, quizás el mensaje de la serie pasada era más emocionante, ¿o cuál era? Vamos a ver si se acuerda. GAP, que quiere decir abridores de brecha. Pero este mes es surrender, que es yo me rindo. Entonces, me rindo totalmente, una rendición total. ¿Y qué es esa rendición total? Que nos vamos a rendir al propósito y llamado de Dios en nuestras vidas. Y yo voy a cerrar diciéndote esta mañana algo, no sé qué horas son.
Voy a cerrar diciéndote algo. No importa cuán difícil sea tu llamado, lo importante es que cumplas el llamado que Dios puso en tu vida. Y que al final puedas decir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado con gozo la carrera. Solo me espera la corona de vida, la cual el Señor dará a los que luchan hasta el final. Él dice eso y a mí me impacta cuando él dice, he acabado la carrera con gozo, porque no todos terminan con gozo el llamado que Dios les ha puesto. Entonces yo quiero dejarte esa palabra esta mañana. Recuerda, cada vez que te amargues por el llamado de Dios, recuerda que el objetivo es terminar la carrera con gozo. Hermanos, de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por la palabra que nos has ministrado, Señor. Sabemos que esta palabra nos edifica y nos sobreedifica, Padre. Gracias por la casa que nos has brindado, Señor, por la nación en la cual nos permitiste nacer. Estamos orgullosos de ser salvadoreños, Señor. Quizás para muchos no es motivo de orgullo nacer en esta nación. Para nosotros sí es orgullo ser salvadoreños, Señor. Gracias por permitirnos hablar el lenguaje que hablamos, que es el español, Señor. Quizás no sea el mejor idioma o el más admirado en el mundo, pero fue el idioma que tú escogiste para nosotros, el lenguaje que tú nos diste para comunicarnos. Y queremos agradecerte por tu soberanía en nosotros, Señor. Hay muchas cosas que tú nos permitiste tener sin haberlas elegido, Padre, y era porque tú sabías que de esa manera íbamos a ser la persona que hoy somos, Señor. Hubieron golpes que la vida nos dieron que a veces pensamos que nos iban a destruir, pero solamente sirvieron para forjar el carácter en nosotros, Señor. Y queremos decirte esta mañana que Cristo se ha formado en nosotros. Anhelamos tu venida, Señor, esperamos tu venida. Somos una de las iglesias, de las pocas iglesias, Señor, que anhelan tu venida, Padre, de las pocas iglesias que seguirán hablando que Cristo viene, que Cristo volverá por su iglesia, y no lo dejaremos de mencionar y no lo dejaremos de decir. Desafiaremos a tu gente a vivir para ti, Señor. Estamos dispuestos a rendirnos a tu soberanía, Padre. Hay cosas que no vamos a poder cambiar, Señor. Hay cosas que vamos a tener que decir amén, aunque no nos gusten, Padre. Pero sin embargo sabemos que tú vas a obrar y te vas a glorificar en tu soberanía, Señor. Gracias por la victoria, gracias por lo que viene en camino, Señor. Sean buenas o malas cosas, te agradecemos desde ya, Señor. Gracias por la semana que hemos vivido y por la semana que vendrá, Señor. Desde ya declaramos cobertura, protección, Señor, y declaramos que tú vas a estar con nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Y te decimos, Señor, que de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Padre.